El amanecer se abría sobre las costas de Nayarit, con un resplandor dorado que se extendía como un manto sobre el mar. El aire olía a sal y a promesa, mientras las gaviotas trazaban círculos en el cielo azul pálido, buscando su desayuno entre las olas inquietas. Aquel paisaje tan bello y sereno para los turistas que visitaban la región era para los pescadores un recordatorio de la lucha diaria entre el hambre y la esperanza. Julián Hernández, de 38 años, ya estaba en la orilla desde antes de que el sol asomara por completo. Sus manos, curtidas por los años de remar, ataban con firmeza las cuerdas de su vieja lancha. Su piel morena brillaba por el sudor que el esfuerzo arrancaba a cada movimiento. Y sus ojos, aunque cansados, aún guardaban un destello de resistencia. Esa mañana no era distinta a tantas otras, y sin embargo, Julián sentía un peso más grande en su pecho. Las redes estaban cada vez más vacías, el mar menos generoso, y la deuda con los prestamistas locales lo perseguía como una sombra oscura. Mientras empujaba la lancha hacia el agua, murmuró para sí: «Un día más, señor. Un día más para intentarlo. Si estás aquí escuchando esta historia, déjame invitarte a suscribirte al canal, porque lo que está a punto de revelarse no es solo un relato de lucha, sino de un encuentro que cambiará para siempre la vida de un hombre común». Julián era padre de 2 niños pequeños, Mateo y Camila, quienes corrían descalzos por la arena cuando no estaban en la escuela primaria del pueblo. Su esposa, Rosa, lo esperaba en casa cada mañana con un café de olla humeante, aunque muchas veces no había más que pan duro para acompañarlo. Aún así, ella mantenía una fe férrea, convencida de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Pero Julián no podía evitar sentir que quizá el cielo lo había olvidado. La rutina era despiadada. Salir antes de que el sol pintara el horizonte, remar mar adentro con la esperanza de que los peces se dejaran atrapar y volver al mercado de Sayulita con lo poco que lograba sacar. Allí, entre el bullicio de vendedores y turistas, el olor a pescado fresco se mezclaba con el aroma de tacos de camarón, mientras las risas y el regateo llenaban el aire. Sin embargo, los últimos días había regresado con las manos vacías, y cada regreso sin pescado era como un cuchillo clavándose más hondo en su orgullo. «Papá, ¿hoy sí vamos a cenar pescado?», le había preguntado Mateo la noche anterior, con una inocencia que dolía. «Claro que sí, hijo. Mañana el mar me dará lo que nos debe», respondió Julián, aunque en su interior sabía que mentía. El recuerdo de esas palabras lo perseguía mientras la brisa marina le golpeaba el rostro. Se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener las apariencias, cuánto tiempo más resistiría antes de que la desesperación lo venciera. En el horizonte, el sol emergía por completo, tiñendo el agua de un naranja ardiente. Julián contempló ese espectáculo natural y por un instante su corazón encontró un respiro. El mar, pese a su silencio cruel, seguía siendo un espejo de lo divino, un misterio que lo mantenía de pie. Don Tomás dice que siempre hay una señal, susurró recordando a su vecino anciano, que solía hablarle de la paciencia y de la fe como si fueran redes invisibles capaces de atrapar milagros. Aún así, lo que Julián no sabía era que esa señal estaba más cerca de lo que podía imaginar, esperando en la orilla del mismo mar que lo había visto nacer, crecer y casi rendirse. Ese día, marcado por la rutina y la angustia, sería el inicio de un cambio tan profundo que ni en sus sueños más atrevidos hubiera sospechado. El mar estaba a punto de hablarle de una manera que lo transformaría para siempre. El día había comenzado, como tantos otros, en la costa de Nayarit. El canto lejano de un gallo rompía el silencio de la madrugada, mientras el murmullo del mar nunca dejaba de escucharse constante y poderoso. Julián Hernández se levantaba siempre antes del amanecer. Rosa, su esposa, lo miraba desde el umbral de la cocina de adobe con una taza de café de olla entre las manos, endulzado con piloncillo y canela. «Tómalo, Julián, te dará fuerzas», le decía con una voz suave que buscaba animarlo, aunque en el fondo también cargaba preocupación. «Gracias, Rosa. Ojalá hoy el mar se acuerde de nosotros»,
respondía él, con una sonrisa cansada. A pasos firmes, Julián caminaba hacia la playa donde su lancha lo esperaba. Era una embarcación pequeña, pintada de blanco y azul, con cicatrices de salitre y madera desgastada. Sus manos curtidas repasaban las cuerdas, revisaban los remos, acomodaban las redes. Cada movimiento era fruto de años de costumbre, pero también de necesidad. El mar lo recibía con una brisa fresca. En el horizonte, otras lanchas de pescadores ya se adentraban, saludándose con un gesto breve de la cabeza, como guerreros que parten juntos a la misma batalla silenciosa. Al avanzar, Julián inhalaba profundamente aquel aire cargado de sal y humedad. Las gaviotas chillaban, lanzándose en picada para atrapar sardinas cerca de la superficie. Todo parecía perfecto, pero lo que realmente contaba era lo que sucedía bajo el agua, y últimamente el mar había guardado sus tesoros con un silencio cruel. Mientras lanzaba sus redes, Julián pensaba en sus hijos. Mateo, el mayor, soñaba con aprender a leer mejor para poder ayudarle algún día en el negocio del pescado. Camila, la más pequeña, tenía apenas 6 años y corría por la arena persiguiendo cangrejos, riendo con esa alegría que todavía no conocía las deudas ni el hambre. El recuerdo de ellos le daba fuerzas, pero también lo llenaba de miedo. ¿Qué clase de padre era si no lograba llenar sus platos? «El mar ya no es el mismo, Julián», le dijo en una ocasión don Ernesto, un pescador más joven que había regresado con las redes vacías. «Quizá no es el mar. Quizá somos nosotros los que hemos cambiado», respondió Julián mientras recogía sus sogas con expresión sombría. En Sayulita, el mercado estaba lleno de vida. Turistas con sombreros de ala ancha caminaban entre puestos coloridos, comprando recuerdos y probando mariscos frescos. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el sonido de las guitarras de músicos locales. Julián solía llevar su pesca allí, esperando vender lo suficiente para saldar deudas y llevar comida a casa. Pero en los últimos días había llegado con poco o nada. Y en un mercado donde la abundancia marcaba la diferencia, la escasez lo dejaba a un lado, invisible. Al caer la tarde, Rosa lo esperaba en casa. Su mirada intentaba ser cálida, pero en sus ojos se adivinaba la preocupación. «¿Cómo te fue hoy?», preguntaba con cautela, preparando tortillas de maíz en el comal. «Igual que ayer y que antier», contestaba Julián dejando caer el cuerpo en la silla de madera agotado. Don Tomás, el vecino anciano, solía pasar algunas tardes para conversar. Era un hombre de cabello blanco y mirada profunda, que siempre llevaba un sombrero de palma y un bastón de madera tallada. Conocía el mar mejor que nadie, y aunque ya no salía a pescar, compartía consejos y anécdotas con los más jóvenes. «El mar tiene sus tiempos, hijo», le decía a Julián, acomodándose en la banca del patio. «A veces da, a veces guarda. La fe también es así. Hay que esperar la ola justa para que traiga lo que buscas». «Pero mis hijos no pueden comer olas, don Tomás», replicaba Julián con un tono amargo. «Lo sé. Por eso hay que aprender a leer las señales, porque siempre llegan aunque uno esté cansado de esperar». Aquellas palabras quedaban resonando en la mente de Julián mientras la noche caía sobre el pueblo. En el cielo, las estrellas brillaban con intensidad, como si alguien las hubiera encendido solo para recordarle que aún había luz en medio de la oscuridad. Lo que él no sabía era que esas señales que tanto anhelaba estaban ya acercándose, invisibles aún, pero tan reales como las olas que rompían contra la orilla. La madrugada había sido tranquila, pero el mar siempre guardaba sorpresas. Julián se había adentrado más de lo normal, buscando aguas donde aún pudiera encontrar cardúmenes abundantes. El cielo se mantenía despejado, aunque en el horizonte nubes grises comenzaban a formarse con una velocidad inquietante. El aire cambió de repente, volviéndose más denso y cargado de humedad. Julián lo notó de inmediato. Los años de experiencia le habían enseñado a leer los caprichos del océano. «Esto no me gusta», murmuró tensando las cuerdas de las redes. Las olas empezaron a crecer, primero como un vaivén ligero
y después como un golpe constante contra la frágil embarcación. La lancha crujía con cada embestida, mientras la lluvia repentina caía sobre su rostro como agujas heladas. Julián forcejeaba con los remos, intentando mantener el rumbo hacia la costa, pero el viento parecía decidido a arrastrarlo mar adentro. Un estruendo sacudió el cielo. El rayo iluminó por un instante la vastedad del mar embravecido, y en ese momento, Julián comprendió que la tormenta no daría tregua. Con el corazón latiendo desbocado, se aferró a los remos, luchando como si cada movimiento definiera su vida. «Vamos, muchacha, resiste», gritaba, hablándole a la lancha como si pudiera escucharle. La embarcación, sin embargo, no soportó la furia del océano. Una de las tablas del costado se partió con un crujido seco. El agua comenzó a filtrarse rápidamente, y Julián supo que estaba en peligro. Con todas sus fuerzas, logró maniobrar lo suficiente para acercarse a la orilla, pero cuando al fin logró saltar sobre la arena húmeda, la lancha ya había quedado dañada, inútil para pescar sin una reparación costosa. Mojado, exhausto y con las manos temblorosas, cayó de rodillas en la playa. El mar, que tantas veces había sido su aliado, lo había herido en lo más profundo. Su herramienta de trabajo, su sustento, estaba rota. Esa tarde, Rosa lo recibió con un gesto de alarma al verlo entrar empapado y cabizbajo. «Dios mío, Julián, ¿qué te pasó?», corrió hacia él tocando sus brazos con preocupación. La tormenta se apareció de repente. La lancha no resistió. Su voz era un susurro cargado de derrota. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó ella conteniendo las lágrimas. «No lo sé, Rosa, no lo sé». Esa noche, el sonido de la lluvia persistente sobre el techo de lámina acompañó el silencio de la familia. Los niños preguntaban por qué papá estaba triste, y Rosa, intentando protegerlos, respondía con ternura: «Mañana será un día mejor». Pero en el interior de Julián, las dudas se multiplicaban. Al día siguiente, decidido a buscar ayuda, visitó al prestamista del pueblo, don Rogelio, un hombre conocido por su dureza y su mirada fría. La oficina improvisada de Rogelio estaba llena de papeles y cuentas, con un olor fuerte a tabaco. «Así que tu lancha se dañó, ¿eh?», dijo Rogelio, exhalando humo y sonriendo con desdén. «Necesito dinero para repararla. Si no puedo salir al mar, mis hijos no tendrán que comer», explicó Julián con voz firme, aunque por dentro se sentía pequeño. «Claro, claro, pero tú ya me debes, Julián». «Y las deudas se pagan con dinero, no con promesas». Julián apretó los puños conteniendo la rabia. «Te devolveré cada peso, lo juro. Solo dame un poco de tiempo. Tienes una semana. Si no pagas, ya sabes lo que pasa». La amenaza quedó suspendida en el aire, tan pesada como la humedad después de la tormenta. Julián salió de allí con un nudo en la garganta. No era solo el miedo a perder lo poco que tenía. Era la humillación de sentirse acorralado por un hombre que jamás conocería la angustia de un pescador con hambre en su mesa. Al llegar a casa, Rosa intentó darle aliento. «Dios no nos ha abandonado, Julián. Esta prueba pasará». «Ojalá tu fe alcanzara para pagar las deudas», respondió él con amargura, y luego se arrepintió al ver el dolor en los ojos de su esposa. Aquella noche, acostado en su petate, escuchaba el rugido lejano del mar mezclado con las amenazas de Rogelio. Sabía que debía encontrar una salida, pero cada vez se sentía más hundido en un mar de desesperación. Lo que Julián ignoraba era que el mar aún tenía reservado para él un misterio más grande que sus problemas. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. Julián, con la lancha mal reparada gracias a remiendos improvisados, se adentraba al mar con la esperanza de que alguna red cargada lo salvara de las deudas. Pero cada regreso era más doloroso que el anterior. Las redes se recogían vacías, pesadas solo de agua salada y algas que se enredaban como burlándose de su esfuerzo. El pueblo entero comentaba lo mismo. El mar ya no era tan generoso como antes. Algunos pescadores murmuraban que la sobrepesca había agotado los bancos de sardinas y camarones. Otros culpaban a los barcos grandes que llegaban desde Mazatlán y arrasaban con todo a su paso.
Lo cierto es que día tras día la playa de Sayulita se llenaba de lanchas vacías y el mercado empezaba a resentirse. Una tarde, Julián caminó con paso lento por los pasillos del mercado. Los vendedores más afortunados ofrecían pescado fresco sobre mesas de madera húmedas, mientras el olor a camarones fritos en aceite nuevo llenaba el aire. Julián, en cambio, no llevaba nada. Sus manos estaban vacías, y con ellas su orgullo se desmoronaba. Escuchaba los murmullos de otros pescadores. El mar ya no tiene nada para nosotros. Nos vamos a tener que ir a otro lado. O buscar otro oficio, porque aquí ya no se puede vivir. Julián apretó los dientes. Para él no había opción de huir ni de cambiar de vida. El mar era su herencia, su único conocimiento, lo que había aprendido desde niño. Sin él, no era nada. Esa noche, en su casa, Rosa lo observaba con preocupación. La luz de una vela iluminaba su rostro sereno, aunque marcado por la fatiga. «Julián, no te castigues así. El mar tiene sus temporadas, siempre ha sido así». «No, Rosa, antes al menos regresábamos con algo. Ahora ni las gaviotas encuentran qué comer». «¿Y si es una prueba?», preguntó ella con voz suave. «¿Prueba de qué? ¿De qué tan fuerte puedo soportar ver a mis hijos con hambre?». El silencio se hizo pesado en la habitación. Camila dormía abrazada a un muñeco de trapo, mientras Mateo se movía inquieto, soñando con preguntas que aún no sabía hacer. Al día siguiente, Julián se encontró con don Tomás sentado en su banca, observando el horizonte con su sombrero de palma echado hacia atrás. El anciano lo miró con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras. «El mar está callado, hijo. Cuando se queda así, es porque algo viene». «Lo que viene es más hambre, don Tomás», respondió Julián con amargura. «Tú solo ves vacío, pero la fe te enseña a esperar. El silencio no siempre es ausencia. A veces es preparación». Las palabras del anciano golpearon a Julián con fuerza, aunque no quiso demostrarlo. Se limitó a mirar el horizonte, donde el mar brillaba bajo el sol como una inmensidad indiferente. Esa tarde, intentó de nuevo lanzar las redes. El agua estaba tranquila, demasiado tranquila. No había movimiento, ni un pez que saltara, ni un cardumen que dibujara manchas oscuras bajo la superficie. El mar parecía un espejo, reflejando un cielo que no ofrecía respuestas. Julián remaba despacio, sintiendo cómo la desesperanza crecía dentro de él. «¿De qué sirve rezar?», pensó en voz baja, dejando que el viento se llevara sus palabras. «¿De qué sirve pedir si nadie escucha?». Al regresar con las redes vacías una vez más, evitó la mirada de Rosa y de sus hijos. Se encerró en silencio, con la rabia acumulada golpeando en su pecho. Esa noche, cuando el pueblo se apagó y solo se escuchaba el murmullo de las olas, Julián se levantó y salió a la orilla. El cielo estaba lleno de estrellas, pero para él parecían demasiado lejanas. Se sentó sobre la arena húmeda y dejó caer la cabeza entre sus manos. «Si de verdad existes, dame una señal», susurró, su voz quebrada por la desesperación. El mar respondió solo con su rumor constante, como si lo observara en silencio, y ese silencio era para Julián la confirmación de su abandono. Lo que él aún no podía imaginar era que esa misma orilla, testigo de su desesperación, pronto sería escenario de algo que cambiaría todo su destino. El amanecer llegó envuelto en una neblina ligera que cubría la costa como un velo. Julián había pasado gran parte de la noche en vela, pensando en las deudas, en la lancha maltrecha y en el silencio del mar que lo atormentaba cada día más. Con los ojos rojos y el cuerpo pesado, salió de casa antes que los gallos anunciaran la mañana. Rosa lo miró irse en silencio, sabiendo que nada podía decir para aliviar aquel peso. La arena todavía estaba húmeda por la marea alta de la madrugada. Julián arrastraba los pies mientras se acercaba a la orilla, con la intención de revisar una vez más su embarcación. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados, y el murmullo de las olas parecía un canto lejano, tranquilo en apariencia aunque cruel en su indiferencia. Fue entonces cuando lo vio.
Un hombre estaba sentado en la arena, muy cerca de donde las olas alcanzaban sus pies. Llevaba ropas sencillas, una túnica clara que parecía ajena al salitre y al desgaste del mar. Su postura era serena, y aunque parecía un desconocido, transmitía la calma de alguien que no teme al paso del tiempo ni a la vastedad del océano. Julián se detuvo a unos metros, desconcertado. No era común ver a alguien sentado allí tan temprano, menos aún alguien que parecía estar esperando algo. «Buenos días», dijo Julián con cautela, como tanteando la presencia del extraño. El hombre giró el rostro hacia él y lo miró con unos ojos profundos, llenos de una paz que Julián no recordaba haber visto jamás. No había juicio en esa mirada, ni compasión que humillara, sino una certeza serena que desarmaba cualquier barrera. «¿Por qué tienes miedo, Julián, si no estás solo?», preguntó el hombre con voz suave, como si hablara directamente al corazón. El pescador se estremeció. Nadie excepto su familia y don Tomás conocía su nombre. Dio un paso hacia atrás, confundido. «¿Quién es usted?», inquirió con el ceño fruncido. «Alguien que siempre ha estado cerca de ti, aunque no lo hayas notado», respondió el hombre con un leve gesto de sonrisa. El corazón de Julián latía con fuerza. Intentó convencerse de que era algún viajero, quizá un hombre del pueblo vecino que había escuchado de sus problemas. Pero había algo en su voz, en la serenidad de su presencia, que lo inquietaba y al mismo tiempo lo llenaba de una extraña confianza. Se acercó un poco más y, sin darse cuenta, se sentó frente a él, mirando el horizonte. El silencio entre ambos no era incómodo. Al contrario, parecía un lenguaje invisible que lo rodeaba todo. «He trabajado toda mi vida en el mar», confesó Julián rompiendo el silencio, «pero últimamente siento que ya no me escucha. Es como si el océano me hubiera dado la espalda». «El mar no guarda rencor, Julián. Lo que ocurre es que confías solo en tus fuerzas y olvidas que hay manos más grandes sosteniéndote». Julián bajó la mirada, sintiendo que aquellas palabras lo atravesaban. Había escuchado sermones en la iglesia del pueblo, consejos de ancianos, incluso frases de ánimo de Rosa, pero ninguna de esas voces había logrado hacerle sentir lo que aquel hombre le transmitía en un solo instante, que realmente no estaba solo. «No entiendo», murmuró Julián rascándose la frente. «¿Por qué me dice todo esto?». «Porque tu corazón lo necesita. Y porque en la orilla de este mar, hoy comienza algo nuevo para ti». El pescador lo observó intentando encontrar una explicación lógica, pero no halló ninguna. Había algo imposible de describir en aquel encuentro, como si cada palabra estuviera destinada únicamente para él. La brisa marina sopló con más fuerza, y Julián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la claridad del amanecer bañaba el rostro del hombre, dándole un resplandor sereno que lo dejó sin aliento. Lo que acababa de escuchar era increíble, y aunque todavía no comprendía su verdadero significado, una chispa de esperanza se encendió en su interior, y en ese preciso momento Julián supo que nada volvería a ser igual. El aire de la mañana estaba impregnado de sal y de un extraño silencio que parecía envolverlo todo. Julián permanecía frente a aquel hombre misterioso, intentando descifrar quién era y por qué lo había buscado en ese momento tan oscuro de su vida. El mar rompía suavemente en la orilla, como si acompañara cada palabra, cada respiración. «Julián», dijo el hombre con voz serena, cargada de una firmeza que no admitía duda, «lanza tus redes una vez más». El pescador frunció el ceño. Sintió que la frase era absurda. Había intentado 1 y 1000 veces, con las manos sangrantes de tanto tirar sogas y con el corazón desgastado de esperar lo imposible. «Una vez más», repitió dejando escapar una risa amarga. «¿De qué serviría? He pasado noches enteras sin atrapar nada. El mar está vacío, y yo también lo estoy». «No confíes solo en tus fuerzas», replicó el hombre con una calma que desarmaba cualquier excusa. «Hazlo con fe». Julián lo miró con incredulidad. Las palabras parecían simples, pero había en ellas un peso distinto, una certeza que lo descolocaba. Quiso resistirse,
pero algo en lo profundo de su ser le decía que debía obedecer, que esa petición no era como las demás. «Está bien», dijo finalmente con un suspiro resignado, «una última vez». Se levantó y caminó hacia su lancha. El madero aún mostraba cicatrices de la tormenta, pero resistía. Julián tomó las redes, esas mismas redes que tantas veces había regresado vacías, y las miró con desconfianza. «Si no fuera porque no tengo nada que perder, ni lo intentaría», murmuró. El hombre permanecía en la orilla, observando en silencio, sin presionarlo, pero con una presencia que lo llenaba de valor. Julián remó apenas unos metros mar adentro, lo suficiente para lanzar las redes. Las sostuvo entre sus manos, sintiendo el áspero roce de las cuerdas contra su piel endurecida, y por un instante cerró los ojos. «Si de verdad hay algo en tus palabras, muéstramelo ahora», susurró al viento, como si hablara con el mar mismo. Con un movimiento firme lanzó las redes. El sonido del agua al romperse fue seguido de un instante de quietud. El corazón de Julián latía con fuerza, esperando el mismo vacío de siempre. Pero entonces sintió el tirón, primero leve, luego más fuerte, hasta convertirse en una presión tan intensa que casi lo hizo perder el equilibrio. Los brazos le temblaron, la espalda se tensó y un grito de sorpresa escapó de su garganta. «No puede ser», las redes estaban llenas. Los peces se agitaban en un frenesí brillante, reflejando la luz del amanecer como miles de monedas de plata. Julián tiraba con todas sus fuerzas, jadeando, incrédulo ante lo que veía. Cada vez que pensaba que no cabría más, otro pez se sumaba al peso. El mar, que durante semanas había estado vacío, ahora rebosaba de vida. «Es imposible», exclamó con la respiración entrecortada, mientras lograba arrastrar parte de la red hacia la lancha. Su mente no podía comprenderlo, pero su corazón sentía una verdad que lo desbordaba. Aquellas palabras no habían sido simples consejos, sino un mandato cargado de poder. Cuando al fin regresó a la orilla, el sudor corría por su frente, sus manos estaban rojas por el esfuerzo, y sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y miedo. Los peces saltaban dentro de la lancha, como si quisieran recordarle que lo que había ocurrido no era un sueño. El hombre seguía allí, de pie, con la misma serenidad con que lo había mirado desde el principio. Julián lo observó incapaz de hablar, con la respiración entrecortada y el corazón desbordado. «¿Quién eres tú?», logró preguntar con la voz quebrada. El hombre no respondió de inmediato. Sonrió con dulzura, y en sus ojos había una profundidad infinita. «Soy quien te dijo la verdad», contestó finalmente, «y ahora sabes que no estás solo». Julián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Lo que acababa de vivir no tenía explicación humana, y sin embargo, apenas comenzaba a comprenderlo. El sol ya había trepado más alto en el cielo cuando Julián consiguió arrastrar la lancha hasta la arena. Su cuerpo estaba agotado, los músculos tensos, las manos enrojecidas y temblorosas. Pero lo que lo sacudía no era el esfuerzo físico, sino el asombro. Nunca en toda su vida había visto una pesca semejante. Cada pez brillaba como una promesa, y sin embargo, su mirada no podía apartarse del hombre que lo esperaba en la orilla. El desconocido permanecía tranquilo, como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir desde el principio. Julián lo observaba con el corazón desbocado, buscando respuestas en aquella figura serena. Esto no tiene explicación», balbuceó, secándose el sudor de la frente. «Pasé semanas sin atrapar nada y ahora el mar se desbordó en mis redes». El hombre se acercó lentamente. Su paso no dejaba huellas en la arena húmeda, y eso estremeció aún más a Julián. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada entre el temor y la admiración. El hombre lo miró fijamente. No había dureza en su mirada, sino una ternura que hacía arder el pecho de Julián. «Soy quien siempre ha caminado contigo, aunque no lo hayas visto», respondió con calma. Un escalofrío recorrió la espalda del pescador. De pronto, todos los momentos en que había sentido una fuerza invisible empujarlo a seguir adelante, todas las veces que había estado a punto de rendirse y de alguna manera
había encontrado valor, cobraron un nuevo significado. «No puede ser», susurró llevándose las manos a la cabeza. «¿Acaso eres tú?» El hombre guardó silencio, pero la respuesta ya estaba escrita en sus ojos. Julián sintió que sus rodillas flaqueaban y cayó al suelo, mirando hacia arriba con lágrimas contenidas. «Señor», murmuró temblando, yo no soy digno. He dudado de ti, he renegado de mi vida, de mi suerte. Incluso me he enojado contigo. ¿Por qué a mí?» El hombre se inclinó ligeramente, posando una mano sobre su hombro. Su toque no era pesado, sino ligero como la brisa, pero transmitía una fuerza indescriptible. «Porque necesitabas recordar que no estás solo, porque quiero que confíes, no en lo que ves, sino en lo que aún no puedes comprender». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Julián. Cada palabra era como agua fresca en medio de su desierto interior. Sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no era dolor, sino alivio. Por un instante recordó a Rosa, siempre aferrada a su fe, siempre confiando en que Dios proveería. Recordó a don Tomás, hablando de señales y de paciencia, y comprendió que él había sido el incrédulo, el que cerraba los ojos ante lo que siempre había estado ahí. «Toda mi vida he confiado en mis manos, en mi fuerza, y siempre me han fallado», confesó Julián con voz entrecortada. Ahora entiendo que no se trata solo de mí». El hombre sonrió, y esa sonrisa encendió una luz en el interior de Julián que ninguna tormenta podía apagar. El pescador se quedó largo rato en silencio, contemplando las redes llenas, el mar tranquilo y aquella presencia que lo envolvía. Su mente aún no podía dar sentido a todo lo que había sucedido, pero su corazón sabía la verdad. Aquel hombre no era un simple viajero, ni un sabio cualquiera. Era Jesús, el mismo que había escuchado en las lecturas de la iglesia, el que su esposa nombraba en sus oraciones, el que parecía tan lejano y ahora estaba frente a él. Y en medio de esa certeza, Julián comprendió que su vida nunca volvería a ser igual. El mar seguía golpeando suavemente la orilla, como si acompañara la revelación con un murmullo eterno. Y en el pecho del pescador, una paz nueva comenzaba a crecer, más fuerte que la deuda, más firme que la desesperanza. Lo que no imaginaba era que esa fe recién despertada sería puesta a prueba mucho antes de lo que pensaba. Julián regresó a casa con la lancha rebosante de peces. Nunca había visto tanta abundancia, ni siquiera en sus mejores años de pesca. Mientras avanzaba por las calles del pueblo, los vecinos lo miraban sorprendidos. Algunos murmuraban, otros lo saludaban con entusiasmo. Para ellos, aquello parecía un golpe de suerte, pero en el corazón de Julián ardía el recuerdo de aquel hombre en la orilla y de las palabras que habían transformado su desesperación en fe. Rosa salió corriendo al verlo llegar. Sus ojos brillaban con incredulidad al contemplar las redes llenas. «Julián, ¿de dónde salió todo esto?», preguntó con las manos en la boca, incapaz de contener la emoción. «No me lo vas a creer, Rosa», respondió él con la voz aún temblorosa. «Lo encontré en la playa, un hombre, y me dijo que lanzara las redes otra vez. Yo lo hice y aquí está». «¿Un hombre?», repitió ella mirándolo con atención. «¿Cómo era?». «Distinto a cualquiera. Sus palabras tenían algo... no sé cómo explicarlo. Rosa, siento que era él. Siento que era Jesús». Ella se quedó en silencio, con el rostro iluminado por una fe que no necesitaba pruebas. «Yo sí te creo, Julián», dijo con firmeza. «Él escucha nuestras oraciones». El pescador tragó saliva. La certeza de su esposa le daba fuerzas, pero también lo enfrentaba a la realidad. Los peces llenaban su lancha, pero no iban a borrar las deudas de golpe ni a cambiar la dureza de los hombres del pueblo. No pasó mucho tiempo antes de que el prestamista apareciera. Don Rogelio llegó al mercado con su andar soberbio y su puro apagado en la boca. Observó las redes repletas y arqueó una ceja. «Vaya, vaya, parece que el mar decidió acordarse de ti, Julián.
Aquí está tu dinero, respondió el pescador, entregándole un fajo de billetes, producto de las primeras ventas. Muy bien, pero recuerda, siempre habrá otra deuda, otra tormenta. No creas que una buena pesca cambiará tu destino. Las palabras del prestamista cayeron como piedras en su corazón. Aunque había logrado pagar, comprendió que aquel milagro no significaba el fin de sus problemas, sino apenas un respiro. Esa tarde, mientras descargaba los últimos peces en el mercado, escuchó los comentarios de los demás pescadores. Seguro encontró un banco escondido y no quiere decirnos dónde, o hizo un trato con los barcos grandes. Nadie pesca tanto de la nada. Dicen que fue pura suerte. Mañana volverá con las redes vacías. Julián apretó los puños, conteniendo las ganas de gritar la verdad. ¿Cómo explicarles que no había sido suerte ni secreto alguno, sino un encuentro divino? ¿Quién le creería? Ni siquiera él habría creído un relato así días atrás. Al regresar a casa, Rosa lo recibió con una sonrisa cálida. Los niños corrían alrededor, felices de tener pescado fresco en la mesa después de tanto tiempo. «Mira sus caras», le dijo ella mientras servía los platos. «Eso es lo que importa». «Sí», respondió Julián, pero su mente seguía inquieta. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando la respiración tranquila de su familia. Dentro de él, la gratitud se mezclaba con el miedo. Sabía que había visto a Jesús, que había escuchado palabras que transformaron su vida. Pero también entendía que no todos lo aceptarían, que habría dudas, burlas y quizá rechazo. Se levantó en silencio y salió al patio. El cielo estaba claro, las estrellas parpadeaban como un recordatorio de la grandeza de lo que había vivido. «Señor», murmuró, levantando el rostro hacia el cielo. «No sé qué quieres de mí. Me diste esta señal, me mostraste tu poder, pero yo soy solo un pescador. ¿Cómo voy a explicarlo? ¿Cómo voy a vivir con esto?» El viento sopló suavemente, acariciando su piel como si llevara consigo una respuesta que aún no podía entender. Julián respiró hondo. Sabía que debía seguir adelante, aunque el mundo lo pusiera en duda. Y en el fondo, intuía que lo más difícil aún estaba por venir. La noticia de la pesca milagrosa corrió como fuego entre los callejones de Sayulita, en las tiendas, en el mercado y hasta en la plaza principal. Todos hablaban de Julián. Algunos lo miraban con respeto, otros con recelo, y no faltaban quienes lo señalaban con burla. Lo que para él había sido un regalo divino, para muchos no era más que un misterio incómodo. Una mañana, mientras vendía lo poco que le quedaba de aquella abundancia, un grupo de pescadores se le acercó. Entre ellos estaba Ernesto, un hombre joven que había compartido muchas jornadas en el mar. «A ver, Julián», dijo con tono sarcástico, «¿de dónde sacaste tanto pescado de la nada?» «Porque yo también lancé mis redes ese día y regresé con las manos vacías». «No tengo ningún secreto, Ernesto», respondió Julián, tratando de mantener la calma. «Entonces, ¿qué fue? ¿Un milagro?», preguntó otro soltando una carcajada. «Eso mismo», dijo Julián con firmeza, aunque la voz le temblaba. «Un hombre en la orilla me dijo que lanzara mis redes otra vez, y cuando lo hice, se llenaron como nunca». El grupo estalló en risas y murmullos. «¡Un hombre!», repitió Ernesto burlón. «¿Y qué? ¿Era un mago? ¿Un brujo? ¿O simplemente estaba soñando despierto?» «Yo sé lo que vi y lo que escuché», replicó Julián apretando los puños, «y sé lo que sentí». El ambiente se tensó. Algunos lo miraban con desconfianza, otros meneaban la cabeza, convencidos de que Julián había perdido la cordura. El pescador recogió sus cosas en silencio, intentando ignorar las miradas y los comentarios hirientes que lo seguían mientras se alejaba del mercado. Esa tarde buscó a don Tomás, el anciano que solía darle palabras de aliento. Lo encontró sentado en su banca, mirando el horizonte con la serenidad de siempre. «Don Tomás», dijo Julián dejándose caer a su lado, «la gente no me cree. Se ríen de mí, dicen que estoy loco. ¿Y si tienen razón? ¿Y si todo fue un sueño?»
El anciano lo observó con ojos brillantes, cargados de comprensión. «Hijo, lo que viviste no es para que los demás lo aprueben o lo entiendan. Es para ti. El Señor a veces se revela en silencio, a veces con poder, pero siempre en el momento justo. ¿Acaso dudas de lo que viste?» «No», respondió Julián bajando la mirada. «No dudo. Lo sentí aquí, en lo más profundo, pero me duele que me traten como un mentiroso». Entonces aprende esto, Julián. La fe no necesita testigos para ser verdadera. Lo que cuenta no es lo que digan ellos, sino lo que hagas con lo que recibiste. Las palabras del anciano le dieron consuelo, aunque la duda seguía rondando en su mente. Era cierto que lo que había vivido lo transformaba por dentro, pero también era verdad que enfrentarse al escepticismo de todos lo hacía sentirse solo, casi como si estuviera luchando contra la corriente del mismo mar que tantas veces lo había derrotado. Esa noche, al cenar con su familia, Mateo le preguntó: «Papá, ¿es verdad que Jesús te habló en la playa?» Julián lo miró con ternura. El niño lo observaba con ojos grandes y llenos de curiosidad. «Sí, hijo, es verdad». «Entonces no tengas miedo», respondió el pequeño con la inocencia de quien aún no conoce la malicia del mundo. «Si Él estuvo contigo una vez, siempre va a estar». Esas palabras simples lo conmovieron más que cualquier consejo. Rosa lo miraba en silencio, con una sonrisa que transmitía confianza. Julián respiró hondo. Sabía que la duda no desaparecería de golpe, que seguiría enfrentando burlas y desconfianza, pero también sabía que dentro de él algo había cambiado para siempre, y en el fondo intuía que pronto tendría que demostrar que aquella fe recién nacida era más fuerte que la tormenta que se avecinaba. El aire en la costa comenzó a cambiar días después. Los más viejos del pueblo lo notaron primero. Las aves volaban inquietas, el viento soplaba con ráfagas desordenadas y el olor del mar se volvía más denso, como si arrastrara consigo un presagio. Julián lo percibió en cuanto salió de su casa una mañana. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que corrían veloces hacia el norte. «Se avecina un huracán», murmuró don Tomás al encontrárselo en el camino. «¿Estás seguro?», preguntó Julián, aunque su propia piel erizada le confirmaba la verdad. «Lo viví muchas veces en mi juventud. El mar habla antes de desatar su furia». El rumor se esparció rápido por el pueblo. Las familias comenzaron a asegurar techos, a clavar tablas en las ventanas, a guardar agua y alimentos. El miedo se palpaba en cada rincón, porque todos sabían que un huracán podía arrasar en cuestión de horas lo que había costado años construir. Julián sintió que la angustia volvía a apretar su pecho. Miró a Rosa, que mantenía la calma mientras recogía las pocas cosas de valor y abrazaba a los niños. «No te preocupes, Julián», le dijo ella con voz firme. «Dios nos protegerá». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que ayudar al pueblo». Se dirigió a la plaza, donde los vecinos discutían qué hacer. Algunos querían huir hacia Tepic antes de que la tormenta llegara. Otros pensaban resistir en sus casas, aunque sabían que eran frágiles. La desesperación crecía y la voz de todos se volvía un murmullo caótico. Entonces Julián, recordando las palabras de aquel hombre en la orilla, alzó la voz. «Escúchenme todos. Sé que tenemos miedo, pero no podemos enfrentarlo divididos. Si trabajamos juntos, podremos resistir. El huracán será fuerte, pero más fuerte es la fe que nos une». Al principio hubo silencio, hasta que una mujer lo interrumpió. «¿Y tú qué sabes de fe, Julián? Hace poco estabas desesperado como nosotros». «Es verdad», admitió él con humildad. «Dudé, me sentí abandonado, pero vi con mis propios ojos lo que pasa cuando obedecemos con fe. Yo creo que no estamos solos». Sus palabras fueron ganando terreno entre la gente. Algunos recordaban su pesca milagrosa, otros simplemente buscaban esperanza en medio del pánico. Poco a poco, comenzaron a organizarse. Un grupo reforzó la iglesia del pueblo, que era la construcción más sólida, para usarla como refugio. Otros ayudaron a trasladar a los ancianos y a los niños hacia allí. La tarde cayó con un viento cada vez más feroz.
El cielo se oscureció como si fuera de noche, y el rugido del mar llenaba el aire. Las palmeras se doblaban hasta casi tocar el suelo. Dentro de la iglesia, la comunidad se apiñaba rezando, mientras las paredes crujían bajo la presión de la tormenta. Julián caminaba entre ellos, alentando a los que lloraban, sosteniendo a los que temblaban de miedo. «Resistan, no estamos solos. Esto pasará y saldremos de aquí juntos», decía, aunque por dentro también luchaba contra su propio temor. La furia del huracán golpeó con toda su fuerza. El viento aullaba como un animal salvaje, arrancando techos, quebrando ramas, lanzando escombros contra las paredes. Los niños gritaban, y Rosa los abrazaba con fuerza, mientras Julián apretaba los dientes, mirando al cielo invisible tras las nubes. «Señor, dame fuerzas», susurró con las manos firmes sobre la puerta para evitar que el viento la arrancara. Horas después, cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, el pueblo salió poco a poco del refugio. Lo que vieron fue devastador: casas derrumbadas, calles anegadas, barcos destrozados en la playa. Sin embargo, todos estaban vivos. Rosa tomó la mano de Julián con fuerza. «Lo logramos. Dios estuvo con nosotros». «Sí», respondió él mirando a la gente alrededor, «pero aún nos queda mucho por hacer». La tormenta había pasado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Reconstruir la esperanza entre las ruinas. El amanecer después del huracán fue distinto. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto aislado de un gallo y el crujir de ramas quebradas bajo los pasos de quienes salían a revisar los daños. El pueblo parecía otro: techos arrancados, paredes derrumbadas, calles cubiertas de escombros y charcos que reflejaban un cielo despejado, como si la tormenta nunca hubiera existido. Julián recorrió las calles con el corazón apretado. A cada paso, encontraba vecinos sentados frente a sus casas destruidas, algunos llorando en silencio, otros recogiendo lo poco que quedaba. No eran solo pérdidas materiales, era la sensación de fragilidad, de estar a merced de una fuerza imparable que podía arrebatarlo todo en cuestión de horas. Al llegar al mercado, donde tantas veces había vendido su pesca, encontró los puestos tirados por el suelo, las mesas hechas astillas, los techos de palma arrancados. El olor a madera húmeda y a barro impregnaba el aire. Julián respiró hondo. El milagro que había vivido días antes lo sostenía, pero ahora comprendía que la fe debía traducirse en acción. Regresó a la plaza, donde varios vecinos se reunían sin saber por dónde empezar. Rosa estaba con ellos, sosteniendo a Camila y a Mateo, que observaban la devastación con ojos grandes y asustados. «No podemos quedarnos cruzados de brazos», dijo Julián alzando la voz para que todos lo escucharan. «El huracán destruyó nuestras casas, sí, pero no nos destruyó a nosotros. Si trabajamos juntos podremos levantarnos otra vez». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos lo miraron con cansancio, otros con esperanza. «¿Y qué podemos hacer?», preguntó una mujer con las manos llenas de lodo. «Perdimos todo». «No todo», respondió Julián con firmeza. «Tenemos vida, tenemos fuerza y nos tenemos los unos a los otros. Eso es suficiente para empezar». Propuso organizar grupos, unos para limpiar calles, otros para reforzar las casas que aún se mantenían en pie, y otros para repartir lo poco que había quedado de comida. A pesar del cansancio y la tristeza, la gente empezó a moverse. Julián compartió parte de su pesca con las familias más necesitadas. Los niños recibieron trozos de pescado asado, y sus sonrisas iluminaron el rostro de las madres. Rosa, con manos diligentes, ayudaba a cocinar y a repartir, demostrando que la esperanza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se comparte. Durante esos días, Julián se convirtió sin darse cuenta en un referente. Los vecinos lo buscaban para preguntarle qué hacer, cómo organizarse, a quién ayudar primero. Algunos recordaban sus palabras antes del huracán, cuando habló de la fe como fuerza que une. Ahora entendían que no habían sido solo palabras, era una convicción que lo impulsaba a actuar. Una tarde, don Tomás lo llamó a su lado.
El anciano, sentado en su banca que milagrosamente seguía en pie, lo miró con orgullo. ¿Ves, Julián? La señal llegó. El mar te habló, y ahora tú eres voz para tu pueblo. No sé si soy digno de eso, respondió Julián, bajando la mirada. No se trata de dignidad, hijo. Se trata de entrega. Dios no elige a los más fuertes, sino a los que están dispuestos. Las palabras del anciano resonaron en lo más profundo de su ser. Julián comprendió que el milagro de la pesca no era solo para saciar su hambre o pagar deudas, sino para mostrarle un camino de servicio. Al caer la noche, el pueblo entero se reunió en la plaza. Aunque estaban rodeados de ruinas, las voces se unieron en un canto improvisado de gratitud. Bajo el cielo estrellado, Julián sintió que la fe había dejado de ser un susurro individual para convertirse en un lazo que unía a toda la comunidad. Sabía que el camino de reconstrucción sería largo y difícil, pero también entendía que no estaba solo. El poder de la comunidad, fortalecido por la fe, sería la red que sostendría a todos. Y en lo profundo de su corazón, Julián presintió que aún quedaban encuentros que marcarían su destino. Los días posteriores al huracán se llenaron de esfuerzo. El pueblo, aunque herido, se mantenía de pie gracias al trabajo conjunto. Julián pasaba sus mañanas reparando techos, sus tardes organizando la pesca con los que aún tenían lanchas útiles y sus noches agotado, aunque con una paz diferente. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón sentía un anhelo que lo desvelaba: volver a ver al hombre de la orilla. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, se levantó antes del alba y caminó hacia la playa. El mar estaba tranquilo, apenas iluminado por la luz de la luna que aún se resistía a marcharse. Julián respiró hondo, recordando cada palabra que había escuchado aquel día en que sus redes se llenaron milagrosamente. De pronto, su corazón se aceleró. Allí, sentado en el mismo lugar donde lo había encontrado antes, estaba él. El hombre con ropas sencillas, la misma mirada profunda, la misma serenidad imposible de describir. «Sabía que volverías», dijo Jesús, con voz suave, al verlo acercarse. Julián se arrodilló en la arena con lágrimas en los ojos. «Señor, pensé que ya no te volvería a ver. He vivido con tu recuerdo todos estos días. La gente no me cree, pero eso no importa. Yo sé que fuiste tú». Jesús lo miró con ternura y asintió. «No vine para darte peces, Julián. Vine para mostrarte que la fe es más que un milagro. La verdadera riqueza no está en lo que atrapas con tus redes, sino en lo que compartes con tu corazón». El pescador bajó la cabeza conmovido. Recordó cómo había entregado parte de su pesca a los necesitados después del huracán, cómo había sentido que la fuerza de la comunidad renacía. «Ahora entiendo», susurró. «No me diste abundancia para que yo viviera mejor, sino para que mi pueblo supiera que juntos podíamos resistir». Jesús sonrió. «Así es. Lo que viste en el mar fue apenas una chispa. Lo que quiero de ti es que seas luz para los demás, que no vivas para ti mismo, sino para tu gente». Julián lo miró con los ojos brillantes de emoción y duda. «¿Y si no soy capaz?» «Soy solo un pescador, un hombre común, lleno de errores». «Por eso te elegí», respondió Jesús con firmeza, «porque la fuerza de Dios se manifiesta en la sencillez. Tú no necesitas ser grande para servir, solo necesitas amor y entrega». El viento sopló suavemente, levantando la arena alrededor de ellos. Julián sintió que cada palabra se grababa en lo más hondo de su ser, como si fueran semillas destinadas a florecer con el tiempo. «Señor, ¿y qué debo hacer ahora?», preguntó con humildad. «Sigue compartiendo. No retengas lo que recibes. Da de lo que tienes, pero sobre todo da de lo que eres». Julián cerró los ojos un momento, dejando que esas palabras calaran. Su corazón ardía con una mezcla de temor y alegría. «Lo haré», dijo finalmente con voz firme. «Aunque el mundo dude de mí, yo seré fiel a lo que me has mostrado». Jesús se levantó despacio y caminó hacia la orilla, donde las olas acariciaban sus pies. Antes de alejarse, lo miró una última vez. «Recuerda, Julián,
No vine a darte peces, vine a enseñarte a vivir en fe. Y con esas palabras, la figura se desvaneció suavemente entre la bruma del amanecer. Julián permaneció arrodillado en la arena, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aquel encuentro no era solo para él, sino para todo su pueblo. Había recibido una misión, y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a cumplirla. Al levantarse, el sol empezaba a asomar en el horizonte. Y con esa luz nueva, Julián comprendió que su vida tenía un propósito mayor que sobrevivir al mar. Debía servir con amor a quienes lo rodeaban. Los días siguientes al segundo encuentro con Jesús estuvieron marcados por una convicción distinta en Julián. Había comprendido que el verdadero milagro no era llenar sus redes, sino llenar corazones con esperanza. Con esa certeza, tomó una decisión que sorprendió a todos en el pueblo: vender parte de lo poco que tenía para ayudar a quienes habían perdido más en el huracán. Reunió herramientas, utensilios de pesca que aún guardaban valor y hasta una vieja radio que sus hijos usaban para escuchar música. Cuando Rosa lo vio empacando esas cosas, frunció el ceño. «¿Qué haces, Julián?» «Eso es todo lo que nos queda». «Lo sé, Rosa», respondió él con voz serena. «Pero otros lo necesitan más que nosotros. No podemos guardar lo poco mientras nuestros vecinos no tienen nada». «¿Y nuestros hijos?», preguntó ella con preocupación. «Nuestros hijos tienen lo más importante: techo, comida y amor. Otros no tienen ni eso». Rosa guardó silencio. En sus ojos había duda, pero también orgullo. Sabía que su esposo hablaba con el corazón transformado. Con lo obtenido de las ventas, Julián compró tablas, clavos y víveres que repartió entre varias familias. Aquellos gestos empezaron a generar un cambio en el pueblo. La gente que antes desconfiaba de él comenzó a mirarlo con gratitud. Algunos, conmovidos, se sumaron a la causa, ofreciendo lo poco que podían. Lo que parecía insuficiente se multiplicaba en manos dispuestas a compartir. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. Una tarde, mientras Julián descargaba bolsas de maíz para una familia necesitada, apareció don Rogelio, el prestamista. Caminaba con paso firme y mirada sombría. «Vaya, vaya», dijo con voz cargada de desprecio. «Así que ahora te das el lujo de regalar lo que tanto debes». «No regalo, comparto», respondió Julián sin levantar la voz. «Lo mismo da. Lo que deberías hacer es pagarme lo que aún me debes». Julián lo miró con firmeza. «Ya pagué mi deuda contigo, Rogelio». «¿Y crees que eso basta?», rió el hombre, sacudiendo la cabeza. «Siempre habrá algo que me debas». Algunos vecinos se acercaron, incómodos por la confrontación. Rosa apareció con los niños, temerosa de lo que pudiera ocurrir. «Déjalo en paz», dijo don Tomás, que observaba desde su banca. «Julián ha hecho más por este pueblo en días que tú en toda tu vida». El prestamista lo miró con rabia contenida. «Esto no termina aquí», advirtió antes de marcharse. El ambiente quedó cargado de tensión. Julián respiró hondo, tratando de recuperar la calma. «No tengan miedo», dijo a los vecinos que lo rodeaban. «Rogelio puede amenazarme, pero lo que hacemos es más grande que su codicia». Esa noche, sentado con Rosa bajo la luz de una vela, Julián confesó sus sentimientos. «Hoy comprendí algo, Rosa. El verdadero milagro no es que Jesús llenara mis redes. El milagro es ver a la gente unirse, compartir, defenderse unos a otros». Eso es lo que él quería mostrarme. «Y lo estás logrando», respondió ella tomando su mano. «Aunque me asusta lo que Rogelio pueda hacer, sé que no estamos solos». Julián sonrió con cansancio, pero con paz en el corazón. Sabía que los días venideros traerían más pruebas, que la avaricia de algunos sería un obstáculo, pero también sabía que había algo nuevo en su interior, la certeza de que el amor y la fe podían transformar incluso la pobreza más dura. El pueblo comenzaba a experimentar un cambio real, no porque el mar les diera más peces, sino porque los corazones empezaban a abrirse. Y en medio de ese renacer, Julián entendió que su sacrificio personal era apenas el inicio de un camino más profundo que tendría que recorrer.
El pueblo comenzaba a levantarse poco a poco. Las calles, antes cubiertas de escombros, ya mostraban señales de orden. Las casas dañadas empezaban a tener nuevos techos de lámina, y en la plaza las voces sonaban distintas. No eran lamentos, sino planes y conversaciones de esperanza. Julián observaba todo con humildad, sabiendo que aquella transformación no había nacido de su fuerza, sino de la semilla que Jesús había plantado en su corazón. Una tarde, sintió el impulso de volver a la playa. El mar estaba sereno, reflejando un cielo limpio, y la brisa cálida acariciaba su rostro. Al acercarse a la orilla, lo vio de nuevo. Jesús estaba allí, de pie, como si nunca se hubiera ido. Julián sintió que su corazón se aceleraba, y una mezcla de alegría y reverencia lo hizo arrodillarse. «Señor», dijo con voz temblorosa, «no sé qué he hecho para merecer tanto». Jesús lo miró con ternura, y su voz fue clara, firme, pero suave al mismo tiempo. «No es cuestión de merecer, Julián, es cuestión de amar. El mar es grande, pero más grande es la fe que sostiene a un hombre justo». El pescador cerró los ojos, dejando que esas palabras se grabaran en lo más profundo de su ser. Recordó cada instante de su vida. Las noches de redes vacías, las deudas, la desesperanza, la tormenta, el hambre de sus hijos. Todo había parecido insuperable, hasta que él apareció. Y ahora entendía, las pruebas no eran castigos, sino preparación. «He dudado tantas veces», confesó Julián con lágrimas en los ojos. «He renegado, me he llenado de rabia». «Y sin embargo aquí estás», respondió Jesús, «porque la fe no es ausencia de dudas, sino decisión de seguir adelante a pesar de ellas». Las olas rompían suavemente contra la arena, como acompañando aquel diálogo eterno. Julián sintió que el peso de sus fracasos se desvanecía. «¿Qué quieres de mí, Señor?», preguntó con humildad. «Que sigas compartiendo. Que seas guía, no con palabras de grandeza, sino con tu vida. Que tu ejemplo recuerde a todos que no hay pobreza que pueda vencer a un corazón lleno de amor». Julián inclinó la cabeza, conmovido. «Lo haré. Te lo prometo». Jesús extendió la mano, como si lo invitara a levantarse. Julián se puso de pie sintiendo una paz indescriptible. El rostro del maestro brillaba con la luz del atardecer, y su presencia llenaba de calor todo a su alrededor. «No estaré siempre frente a tus ojos», dijo Jesús, «pero siempre estaré en tu camino». Julián asintió, con lágrimas resbalando por su rostro curtido. En ese instante supo que ese sería el último encuentro visible, pero también comprendió que no lo necesitaba más. Lo que había recibido en su corazón era suficiente para sostenerlo toda la vida. El maestro dio unos pasos hacia la orilla y miró el horizonte. Julián sintió un nudo en la garganta. Quería detenerlo, pedirle que se quedara, pero al mismo tiempo comprendía que debía dejarlo ir. Antes de desaparecer en la bruma que se levantaba sobre el mar, Jesús le regaló una última sonrisa. «El mar seguirá cambiando, Julián. A veces será generoso, otras veces parecerá vacío. Pero recuerda, la fe no depende de las aguas, sino de lo que decides creer». Y con esas palabras, su figura se desvaneció. El pescador permaneció en silencio largo rato, con la brisa acariciando su piel y las lágrimas mezclándose con la sal del mar. Sabía que acababa de recibir la enseñanza más grande de su vida. Al levantarse, miró hacia el pueblo que renacía después de la tormenta. Ya no tenía miedo. Sabía que su misión no era pescar peces, sino esperanza, y estaba dispuesto a entregarse a esa tarea hasta el final de sus días. Los años pasaron, y el pueblo de Sayulita nunca volvió a ser el mismo. Aquella tormenta que había destruido casas también había sembrado algo nuevo. Un espíritu de unidad que se mantenía vivo gracias al ejemplo de un pescador humilde. Julián Hernández, aquel hombre que una vez dudó del mar y de sí mismo, se convirtió en referente de esperanza para su comunidad. Ya anciano, con el cabello canoso y las manos aún marcadas por la dureza de la pesca,
Solía sentarse en la playa al atardecer, rodeado de sus hijos y nietos. Ellos lo escuchaban con la misma atención con que se escucha a un sabio contar historias que parecen más grandes que la vida misma. «Abuelo», le preguntó un día Camila, ya adulta, mientras sus hijos jugaban en la arena, «¿de verdad viste a Jesús en esta misma orilla?» Julián cerró los ojos un instante, dejando que el murmullo del mar lo envolviera. Al abrirlos, una chispa de emoción iluminó su mirada. «Sí, hija, lo vi aquí, en este mismo lugar. No era un sueño ni una ilusión. Era él, con palabras que cambiaron mi vida para siempre». Los niños se acercaron curiosos, deteniendo su juego. Mateo, convertido en un hombre de familia, también lo miraba con atención. «¿Y qué te dijo, papá?», preguntó. Julián suspiró hondo, como quien busca en el corazón la esencia de un recuerdo eterno. «Me enseñó que la fe no se trata de llenar las redes de peces, sino de llenar de amor y esperanza los corazones. Me mostró que no estamos solos, aunque a veces lo parezca, y me dejó una misión: compartir, servir y confiar siempre». El silencio se hizo entre la familia. Solo las olas acompañaban las palabras del anciano. Los niños, con los ojos brillando de asombro, lo miraban como si estuvieran frente a un héroe. «¿Y cumpliste esa misión, abuelo?», preguntó uno de sus nietos con voz tímida. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro. «Hice lo que pude, hijo. Compartí cuando no tenía casi nada. Ayudé cuando otros necesitaban más que yo, y aunque muchas veces sentí miedo, recordé sus palabras y seguí adelante». Rosa, ya con cabellos plateados pero la misma ternura de siempre en la mirada, se acercó y tomó su mano. «Lo cumpliste, Julián. Lo cumpliste cada día de tu vida». El pescador apretó la mano de su esposa y sintió que la paz lo envolvía como aquel amanecer en que vio a Jesús por primera vez. Su vida no había sido perfecta, pero había sido fiel a lo que había recibido. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y rojos. Julián miró hacia la inmensidad del océano y en lo profundo de su corazón volvió a escuchar aquella voz. «El mar es grande, pero más grande es la fe que sostiene a un hombre justo». Con lágrimas en los ojos susurró: «Gracias, Señor, porque nunca me dejaste solo». Sus nietos corrieron nuevamente hacia la orilla, jugando entre las olas. Mateo y Camila intercambiaron miradas cómplices, entendiendo que el verdadero legado de su padre no eran solo las historias, sino la fe viva que había sembrado en ellos. Julián cerró los ojos un instante, dejando que el viento marino acariciara su rostro. Y en ese momento comprendió que la semilla plantada años atrás no moriría con él. Seguiría viva en cada acto de amor de su familia, en cada gesto de generosidad de su pueblo, en cada corazón que se atreviera a confiar aún en medio de la tormenta. La historia de un pescador que encontró a Jesús en la orilla no era solo un recuerdo personal, se había convertido en un legado eterno. Así termina esta historia. Si sentiste que tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran fe y esperanza. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otra historia que transformará tu manera de ver la vida.